Entonces seguimos con los ejercicios de impedancia equivalente. Tenemos el siguiente circuito. Entonces, tenemos aquí un resistor, bobina, capacitor, bobina, capacitor, bobina. Está acoplada, está con esta y con esta. Marcas. Queden limpio esas manchas que parecen marcas. Por esto. Entonces, y esta 4, aquí son 6, 8, 10, 2, 2, aquí es 1, aquí es 12, aquí es un 16avo de faradio, aquí es un 32avo de faradio. Muy bien. Entonces, y hagan de cuenta que les dan esta red eléctrica y les dicen, bueno, les están queriendo y les dicen que definan la impedancia equivalente entre el nodo A y el nodo B minúscula, entre el nodo A y el nodo B minúscula. Además, les dan los datos que, además de darles la configuración de esta red eléctrica, les están dando las inductancias de las bobinas, las capacitancias en los capacitores y la resistencia en el resistor. Y también les están dando el dato de la frecuencia angular omega, que en este caso es de 2 radianes por segundo. Entonces, como ustedes quieren obtener la impedancia, y además tenemos acoplamientos magnéticos. Como ustedes quieren obtener la impedancia equivalente entre el nodo A y el nodo B, lo primero que se recomienda hacer es reescribir este circuito eléctrico en términos de las impedancias de cada uno de los elementos. Recuerden, la impedancia del resistor no se ve alterada, va a volver a ser 4, mientras que la impedancia de las bobinas es igual a I de imaginario por la frecuencia angular omega por la inductancia, y la impedancia de los capacitores es igual a 1 entre I de imaginario entre la frecuencia angular omega entre la capacitancia. Entonces reescribiría este circuito eléctrico. Ahora sí, teniendo los elementos en términos de sus impedancias. Tenemos bobina, marcas. Otro. Aquí es menos 16i, aquí es menos 8i. Entonces vamos a proceder a revisar que todo esté todo haya sido escrito de la forma correcta o adecuada. Aquí tenemos un 4 y aquí tendríamos para el resistor un 4. Aquí la impedancia de esta bobina, la de 6 Henry, sería 6 por 2, 12, 12i. Porque recuerden, la impedancia de la bobina está acompañado con la I de imaginario. Ahora vamos con esta bobina, sería 8 por 2, 16, 16i. Luego tendríamos la impedancia, sería de 10 henrys, 10 por 2, 20, 20i. Luego tendríamos esta impedancia, la bobina de 12 henrys, sería 12 por 2, 24i. Ahora tenemos la impedancia mutua entre estas dos bobinas, sería 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, 1 por 2, 2i. Y tenemos la impedancia de este capacitor, que sería 1 entre un 32avo entre 2, lo cual nos deja 1 entre un 16avo. Y 1 entre un 16avo es 16. La i pasaría del denominador al numerador cambiando su signo. Por eso aquí tenemos menos 16i.
Ahora vamos con la impedancia de este capacitor. Tendríamos 1 entre 2 entre 1/16, lo cual nos da 1 entre 1 octavo. 1 entre 1 octavo es 8. Y la I pasa arriba cambiando su signo, menos 8I. Como yo quiero determinar la impedancia equivalente entre el nodo A y el nodo B, simulo que existe una fuente, nuestra fuente imaginaria, nuestra fuente de alimentación imaginaria entre los nodos A y B, la cual me va a permitir cerrar a la malla, la que tiene que ser necesariamente, para obtener la respuesta correcta, la malla número 1, que está asociada a la corriente circulante J1, mientras que la otra sería la malla número 2. Ahora, es el momento de determinar arbitrariamente el sentido a las bobinas. Sentido para acá, yo quiero pulvar esta valla para acá, esta valla para acá, esta valla para acá, esta valla para acá. Ya, muy bien. Es el momento de aplicar el método de mallas para obtener las impedancias propias y mutuas de malla. Entonces, la impedancia propia de malla 1. ¿Qué dice la regla número 1 del método de mallas? Pues la regla número 1 del método de mallas dice que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a ella. Y tendríamos más 4, solamente ese 4, sí, más 4. Y aquí tendríamos más 12, más 20, lo cual ya nos da 12 más 20, 32, más menos 8, más 12, más 20, más menos 8, y más menos 8 es menos 8, lo cual nos daría 32 menos 8 es 24. 24, muy bien, sería todo. Sí, 24. Muy bien, más 24. Ahora voy a aplicar la regla número 2 de impedancia propia de mallas. ¿Qué dice la regla número 2 de impedancia propia de mallas del método de mallas? Que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal manera que ambos elementos pertenezcan a la malla. En este caso, ¿cuál malla? La malla número 1. Y dice, bueno, hay que aclarar algo antes de empezar eso, hay que aclarar otra cosa. De acuerdo al sentido asignado a las bobinas, en esta se pasa primero por bobina y en ambas se pasa primero por bobina y después por marca. Entonces se considerará esta impedancia mutua como positiva. Si en una se hubiera pasado primero por bobina y por la otra primero por marca, esta sería negativo. Pero cuando primero se pasa en ambas por bobina, o primero se pasa en ambas primero por marca, entonces se considera positiva. Bien, consideramos a esta impedancia mutua positiva. Ahora sí aplicamos la regla número 2 de la impedancia propia de mallas. ¿Qué dice la regla número 2? Que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal forma que ambos elementos, en este caso me refiero a las bobinas, pertenezcan a la malla. Esta bobina pertenece a la malla 1 y esta bobina también pertenece a malla 1. De acuerdo al sentido asignado a las bobinas, el sentido de la bobina de 12i coincide con J1 y el sentido de la bobina de 20i también coincide con J1. Entonces tendríamos más por más 2 veces de más 4i. Sí, más 2 veces de más 4i. Sí, más 2 veces de más 4i me da más 8. Más 8i. Finalmente, por lo tanto, la impedancia propia de la malla número 1 sería igual a 4 más 32i. 4 más 32i. Ahora vamos a obtener la impedancia propia de la malla número 2 y dice... La impedancia propia de malla 2, dice, ¿a qué es igual dicha impedancia propia? Impedancia propia de malla 2 sería, hay que aplicar las reglas de impedancia propia. ¿Qué dice la regla número 1 de la impedancia propia de malla? Que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a ella. Y dice, entonces tendríamos más 16i, menos 16i, más 16i, menos 16i nos da 0. Luego tendríamos 20i más 24i, lo cual nos da 44i. Muy bien, eso es lo que nos da al aplicar la regla número 1, 44i, 44i. Ahora vamos a aplicar la regla número 2. ¿Qué dice la regla número 2 de impedancia propia de mallas?
que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal manera que ambos elementos pertenezcan a la malla. ¿Dónde lo podemos aplicar? Entre la impedancia mutua de las bobinas de 20i y de 16i y la impedancia mutua entre la bobina de 16i y la bobina de 24i. 24i. Entonces vamos a empezar con la impedancia mutua entre la bobina de 20i y la bobina de 16i. De acuerdo a los sentidos asignados arbitrariamente a las bobinas, en ambas bobinas se pasa primero por bobina y después por marca, de tal forma que aquí esta impedancia mutua la consideramos como positiva. Y ahora sí vamos a aplicar la regla número 2. La regla número 2 dice que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambos elementos pertenezcan a la malla. Entonces tenemos sentido de la bobina de 16i coincide con el sentido de J2. No coincide. Sentido de la bobina de 20i coincide con el sentido de J2. Sí coincide. Tenemos no coincide, sí coincide. Menos por más, menos. Menos 2 veces de más 4i y menos 2 veces de más 4i nos da menos 8. Menos 8i. Ahí está. Ahora vamos por la impedancia mutua entre la bobina de 16i y la bobina de 24i. Antes de proceder acá a hacer el cálculo antes de proceder a aplicar la regla número 2 de la impedancia propia de malla, en este caso de malla 2, nosotros nos podemos dar cuenta, de acuerdo a los sentidos que asignamos arbitrariamente a las bobinas, que en la bobina de 16i primero pasamos por bobina, en la bobina 24i primero pasamos por la marca de polaridad, de tal manera que esta impedancia mutua se considera negativa. Entonces, ahora sí vamos a aplicar la regla número 2 de la impedancia propia de mallas. Y decimos, ¿sentido de la bobina de 16i coincide con J2? No. ¿Sentido de la bobina de 24i coincide con la J2? Sí. Coincide y no coincide. Eso nos da más por... Sí, eso nos da más coincide y no coincide, menos y coincide más. Entonces, menos por más, menos 2 veces de menos 2i. Sí, menos 2 veces de menos 2i y menos 2 veces de menos 2i es igual a más 4i. Entonces, ahora sí podemos definir la impedancia propia de la malla independiente de la red número 2. Sería 44i menos 4i. Y esto me da 40i. Ahora vamos a obtener la impedancia mutua entre la malla número 1 y la malla número 2. Y dice... La impedancia mutua entre la malla número 1 y la malla número 2, entonces primero vamos a aplicar la regla número 1 de la impedancia para definir la impedancia mutua entre mallas. ¿Qué dice la regla número 1 para definir la impedancia mutua entre mallas? Dice que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. ¿Qué elemento pertenece a ambas mallas? La bobina de 20i pertenece a ambas mallas. Bien, ¿sentido de la bobina de 20i coincide con J1? Sí. ¿Sentido de la bobina de 20i coincide con J2? Sí. Entonces tenemos coincide y coincide. El sentido de la bobina de 20i coincide con el sentido de la corriente circulante J1 y con el sentido de la corriente circulante J2, de tal forma que tenemos más por más de 20i. Más de 20i. Más de 20i. Muy bien. Ahora vamos a aplicar la regla. Bueno, en realidad esa no aplica, pero voy a aclararles por qué la regla número 2 no aplica para este ejercicio. ¿Qué dice la regla número 2 de impedancia mutua entre mallas? La regla número 2 de impedancia mutua entre mallas dice que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal manera que ambos elementos pertenezcan a las dos mallas.
Y bueno, aquí no hay una impedancia mutua entre pares de elementos de tal forma que las dos bobinas pertenezcan las dos al mismo tiempo a las dos mallas, a menos que hubiera otra bobina aquí y estuviera acoplada con esta, pero no hay, así que no aplica. Ahora vamos con la regla número 3. ¿Qué dice la regla número 3 de impedancia mutua entre mallas? Dice que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal manera que uno de ellos pertenezca a la malla 1 y el otro pertenezca a la malla 2. Bien, lo podemos aplicar entre la impedancia mutua entre la bobina de 12i y la bobina de 20i y la impedancia mutua entre la bobina de 20i y la bobina de 16i. Entonces decimos, considerando la impedancia mutua entre la bobina de 12i y la bobina de 20i, nos podemos dar cuenta que la bobina de 20i puede pertenecer tanto a la malla 1 como a la malla 2, pero la bobina de 12i solamente puede pertenecer a la malla número 1, de tal forma que la bobina de 20i se iría con la malla número 2 para la relación entre estas dos bobinas. Y decimos, ¿sentido de la bobina de 12i coincide con J1? Sí. ¿Sentido de la bobina de 20i coincide con J2? Sí, coincide y coincide. Más por más sería más de algo que sabemos que es positivo. Más 1 más de más 4i. Entonces más de más 4i es más 4i. Aquí ponemos más 4. Ahora vamos a aplicar la regla número 3 para la impedancia mutua entre la bobina de 20i y la bobina de 16i. Y dice, la bobina de 20i puede pertenecer tanto a la bobina de 20i La bobina de 20i puede pertenecer tanto a la malla número 1 como a la malla número 2, pero la bobina de 16i solamente pertenece a la malla número 2, por lo tanto, para la relación entre la bobina de 16i y la bobina de 20i, la bobina de 20i se va con la malla 1, y entonces, por lo cual tenemos, ¿sentido la bobina de 16i coincide con J2? No. Aquí se ve, no coincide. Este va para acá y este va para acá. No coincide. ¿Sentido la bobina de 20i coincide con J1? Sí. Entonces tenemos no coincide y coincide. Menos por más, menos. ¿Menos de quién? Menos de algo que consideramos positivo. ¿Sí sería menos? A ver. Sí. Más por menos, menos. Menos de algo que consideramos positivo. Entonces tendríamos menos de más 4i y menos de más 4i me da menos 4i. De tal manera que la impedancia mutua entre la impedancia mutua entre la malla número 1 y la malla número 2 sería igual a 20i. Ahora sí voy a obtener la impedancia equivalente entre el nodo A y el nodo B aplicando la expresión ¿cuál? La que ya conocemos. La impedancia equivalente será igual al determinante del sistema, m, r, entre el cofactor de malla número 1. Determinante del sistema en términos de las impedancias propias y mutuas de malla. Y esto es igual a, aquí tendríamos la impedancia 1,1, aquí tendríamos la impedancia 1,2, impedancia de malla 1,1, 1,2, impedancia de malla 2,1, impedancia de malla 2,2. Aquí está la impedancia de malla 2,2. ¿Sí está? Bueno, porque sabemos que el cofactor de la impedancia propia de malla 1 la obtendríamos eliminando la fila de 1,1 y la columna de 1,1, nos queda 2,2. Entonces tenemos la impedancia equivalente, ya sustituyendo los valores que hemos obtenido, sería igual a, la impedancia 1,1 es 4 más 32i. 4 más 32i. La impedancia 2,2 es 40i. 40i. La impedancia 1,2, o que es igual a la impedancia 2,1, tendríamos aquí 20i y aquí 20i. Aquí tendríamos 40i. Es el momento de multiplicar. Y dice 4 por 40, 160. En este caso, 160i. Luego tendremos 32 por 40, 32i por 40i. Entonces 32 por 40 me da 1280. Como queda una i cuadrada, y la i cuadrada es menos 1, entonces tendríamos menos 1280. Menos 1280.
menos 1280, sí, a ver, veamos, 4, sí, sí, tiene sentido, 8, sí. Y finalmente tendríamos menos, porque ya ven que es este por este, menos este por este, menos 20 por 20, 20 por 20 e i por i, eso nos da más, sí, menos, más 400, más 400, entre 40 y, muy bien. Y entonces tendría que la impedancia equivalente sería igual a 400 menos 1280, 400, menos 880, más 160 entre 40 y. Entonces, para hacer la división, ustedes pueden utilizar el complejo conjugado, que a muchos les gusta utilizar el complejo conjugado, pero yo voy a transformar el numerador a coordenadas polares. ¿Cómo lo hago? Bien. Veo cómo el número complejo se proyecta sobre el plano complejo, siendo la parte imaginaria, y en este caso, yendo la parte imaginaria hacia arriba y la parte real hacia la izquierda. De tal forma que sé que el vector que representa el número complejo en el plano complejo se estaría existiendo sobre el segundo cuadrante. Entonces, yo puedo obtener el ángulo θ, el cual sería igual a la tangente a la menos 1. El ángulo θ sería igual a la tangente a la menos 1 de la tangente a la menos 1 del valor absoluto, de la parte imaginaria, que en este caso es 160, entre el valor absoluto de la parte real, que en este caso es 880. Y esto me da igual a 160 entre 880, shift tangente a la menos 1, me da igual a 10.3 grados. 10.3 grados. Muy bien. Pero estos 10.3 grados corresponden al ángulo que forma el vector que representa este número complejo en el plano complejo con respecto al eje x negativo. Nosotros no lo solemos medir así, lo solemos medir desde el eje x positivo hacia dicho vector. X positivo hacia dicho vector. Entonces yo sé que de aquí hasta acá, es decir, el ángulo del semiplano de arriba es igual a 180. Entonces tendríamos 180 menos este ángulo, menos 10.3, y eso me da 180 menos 10.3 me da 169.7. 169.7. Entonces ya obtuve el ángulo de la parte del numerador, 169.7 grados. Solamente me falta definir la magnitud del número complejo. Veamos, bueno, aquí ya yo pongo de una vez el denominador, que es 40i. Y por cierto, recuerden que i en el plano complejo, i se estaría siendo equivalente a 90 grados. Bien, entonces falta algo más. Pues no, 160. Muy bien, ahora es hora de establecer la magnitud del número complejo, del numerador. En este caso sería igual a la raíz cuadrada de menos 880 al cuadrado más 160 al cuadrado. Entonces sería 80, 160, sí, luego tengo 880 por igual, me da, en este caso me da 894.42, 894.42, muy bien. Entonces 894.42 y la impedancia equivalente me quedaría como, esta sería igual a 894.42 entre 40, 800 entre 40, que me da 22.36, 22.36, y de ángulo que tendría 169.7 menos 90 grados, porque recuerden que la i equivale a 90 grados, y 169.7 menos 90 grados me da 79.7 grados. Muy bien, vamos. Ahora voy a convertir esta impedancia equivalente, bueno, voy a pasarla de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Esto es sencillo, la parte real sería igual al coseno de 79.7 por 22.36 y la parte imaginaria sería igual al seno de 79.7 por 22.36. Entonces tengo 79.7 coseno
por 22.36, 3.99, 3.99, y la parte imaginaria sería 79.7 seno por 22.36 más 21.99 más 21.99 imaginario. Muy bien. Entonces el circuito equivalente debido a esta impedancia es un resistor y una bobina entre el nodo A y el nodo B, los cuales se encuentran conectados en serie, donde el resistor tiene una impedancia igual a 3.99 ohms y la bobina tiene una reactancia igual a 21.99. X de la reactancia de la bobina. Bien, yo sé que la reactancia de una bobina a su vez es igual a la frecuencia angular omega por la inductancia, de tal forma que puedo obtener el valor en inductancia de la bobina, que sería igual a la reactancia de la bobina entre la frecuencia angular omega. Entonces tendría la reactancia de la bobina de 21.99 entre 2 sería igual a 10.99 henries. Es decir que el obtener esta impedancia equivalente nos propone, el tener esta impedancia equivalente es igual a proponer un circuito equivalente entre el nodo A y el nodo B, formado por un resistor y una bobina, donde el resistor tiene un valor de 3.99 ohms y la bobina tiene un valor de 10.99 henries. Muy bien, vamos con otro ejercicio. Vamos con otro ejercicio, ya que finalizamos ese ejercicio y tenemos lo siguiente. Espero un poco en lo que seca la tinta porque se mancha el circuito mientras pongo aquí A y B. Aquí. Entonces hagan de cuenta que les dan este circuito y les dicen, bueno, y quieren que definan, el profesor o el que les aplica este ejercicio quiere que ustedes definan la impedancia equivalente entre el nodo A y el nodo B. Entonces les dan los resistores expresados en términos de sus resistencias, el capacitor en términos de su capacitancia y las bobinas en términos de su inductancia. Y además también les dan la frecuencia angular omega, que en este caso es de 3 radianes por segundo. Por lo que se sugiere que se reescriba este circuito eléctrico en términos de las impedancias de todos y cada uno de los elementos. Tenemos lo siguiente. Tenemos
Recuerden mandar sus dudas al correo o escribirlas en la caja de comentarios. Ahora sí. Muy bien, sabemos, porque ya lo hemos visto, ya ustedes lo han visto, de circuitos de corriente alterna y corriente directa, que la impedancia de una bobina es igual a I omega L y la impedancia de un capacitor es igual a 1 entre I omega C. Entonces voy a ir estableciendo las impedancias de todos y cada uno de los elementos. Como la impedancia de un resistor no depende de la frecuencia angular omega, todo el tiempo tiene el mismo valor, entonces de aquí a acá pasan exactamente igual. Aquí tenemos 4, aquí tenemos 8, aquí tenemos 6. Ahora, es el momento de determinar impedancias de bobinas y capacitores. Tenemos una frecuencia angular omega de 3, entonces la impedancia de esta bobina será igual a 3 por 3, 9, 9i, 3 por 3, 9i, esta sería 1 por 3, 3i, esta sería 1 por 3, 3i, esta sería igual a 8 por 3, 24i, esta sería igual de aquí, sería 2 por 3, 6i, este de acá sería 10 por 3, 30i, esta de acá sería 6 por 3, 18i, esta de acá sería 12 por 3, 36i. Ahora voy a ver si faltó algún dato. 3, 9, 3, 24, 18, 36, 12. 4 por 3, 12i. ¿Qué otro? 12, 3, 6, 30, muy bien. Y la impedancia del capacitor. La impedancia del capacitor será igual a 1 entre 3. Entre 1 entre 36 y 3 por 1 entre 36 me da un doceavo. Entonces la impedancia del capacitor será igual a 1 entre un doceavo. Y 1 entre un doceavo es 12. 12. Como la i pasa arriba, cambiando su signo, en este caso sería menos 12i. Muy bien. Ahora, para obtener la impedancia equivalente entre el nodo A y el nodo B, se tiene que agregar una construcción artificial, en este caso mi fuente de alimentación imaginaria, con el fin de que podamos cerrar la malla número 1, y esa tiene que ser necesariamente la malla número 1 para que, al utilizar la expresión que hemos estado utilizando en este tipo de ejercicios, podamos llegar a la respuesta correcta. Entonces, esta es mi malla 1, a la cual se le asocia la corriente circulante J1. Cualquiera de mis dos mallas puede ser tanto 2 como 3 o 3 como 2. Cualquier decisión que ustedes tomen tienen que llegar y así va a ser, van a llegar al mismo resultado. Yo voy a designar que esta es mi J2 y este es mi J3. Además, tengo que asignar sentidos a las bobinas de manera totalmente arbitraria. Te voy a poner acá, esto voy a poner para acá, esto voy a poner para acá, esto voy a poner para acá y esto voy a poner para acá. Muy bien. Es el momento de obtener la impedancia de cada impedancia propias y mutuas para este sistema de mallas independientes de la red. Voy a empezar con la impedancia propia de malla 1. Impedancia propia de malla 1. Aquí tenemos 1,1. Impedancia propia de malla 1. ¿Qué dice la regla número 1 de impedancia propia de malla? La regla número 1 de impedancia propia de malla dice que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a la malla. Sería 4 más 9i más 24 más 18i. Eso me da 24 más 18 ya es 42. 42 más 9 es 51. 4 más 51i. 4 más 51i. Lo reviso nuevamente para asegurarme. 24 más 18, 42. Más 9, 56. Es el momento que aplique la regla número 2 para obtener la impedancia propia de malla 1. ¿Qué dice la regla número 2? La regla número 2 dice que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal manera que ambos elementos pertenezcan a la malla. Y vemos que esta bobina y esta bobina pertenecen a la malla y las dos se encuentran acopladas magnéticamente o existe impedancia mutua entre ellas.
esta bobina y esta bobina están acopladas. Zoom me dice que esto ya va a terminar. Entonces aquí le dejo y me reconecto en 5 minutos.